Gracias. por la victoria, un partido en un campo, en un escenario que creo que es inmejorable para sacar la primera fuera de casa. Bueno, sin duda, al final en un campo muy difícil, ante un rival que está haciendo una temporada espectacular, pues evidentemente pues sabe muy bien, ¿no? Cualquier campo es difícil en esta categoría, pero es verdad que el Villalbés, pues fíjate el añazo que está haciendo, con ambos equipos estamos yo creo que por encima de las expectativas y bueno, pues ha sido espectacular poder ganar aquí. Y superar un poquito las bajas, ¿no? Porque también el caso de Juan López, que no ha podido estar, que Coevia, que viene jugándolo prácticamente todo en defensa. Bueno, tú ya me conoces, al final quejarse ni, no sé, ni cuando me muera. O sea que si no está uno, jugar a otro. Y no estaba Keco, pues hemos metido a Dani ahí. Si no estaba Juan, juega Leo, que encima era su primer partido de titular, había jugado hasta ahora 6 minutos. No nos vamos a quejar nunca y al final las plantillas son las que acaban llevando a conseguir los resultados al final de año, no los jugadores. Por lo tanto, va a haber más lesiones, habrá sanciones a partir de ahora y cuando no estén uno, pues entrarán otros. ¿Qué partido se hace aquí el equipo, como digo, ante un rival muy fuerte en su casa? Sí, bueno, la primera parte es verdad que nosotros los primeros 20 minutos, con la idea con la que veníamos, no estábamos siendo capaces de ejecutarla, ellos estaban siendo mejores que nosotros y bueno, pues hemos sido capaces de ajustar un par de cosas a nivel defensivo que por lo menos nos han permitido no estar sufriendo en la primera parte, pero a nivel ofensivo no estábamos generando lo que queríamos, no estábamos transitando como queríamos y en el fútbol directo que pretendíamos hacer en la primera parte no ha salido. Es verdad que en el banquillo hemos planteado el poder variar algo durante la primera parte, pero yo entendía que era absurdo, así que era aguantar hasta el descanso, dominando desde la fase defensiva y luego en la segunda parte pues hemos cambiado totalmente a nivel de nuestro plan de partido a nivel ofensivo, que pretendíamos jugar de fútbol directo y en la segunda parte pues hemos vuelto a ser el equipo que queremos ser, que tiene más que ver con encontrar los espacios en vez de ser tan directos como en la primera parte, que evidentemente ante 3 centrales tan contundentes, aunque lo sabía, porque bueno, pero esperábamos llevar el balón a ciertas zonas que no estamos siendo capaces, entonces nos ha tocado ajustar cosas al descanso. Ya bueno, le han parado bastante bien, ¿no? En este campo y se ha encontrado un poquito difícil, ¿no? Pues que al final ellos son un equipo espectacular, que por eso están con los puntos que están, que defienden muy bien, que defienden juntos, agresivos, que son muy solidarios y evidentemente para los jugadores como Yao, no para el perfil de Yao, sino para el jugador que juega ahí entre líneas, ante un perfil de equipo tan solidario, tan agresivo, que está junto, que es muy difícil hacerles daño, pues para ese perfil de jugadores siempre va a ser más difícil encontrar espacios y cuando los encuentran, pues dado la cantidad de ayudas a las que ellos llegan y los solidarios que son, pues evidentemente para sus jugadores es más difícil y en este terreno pues al final el balón siempre va más rápido, todo funciona a una velocidad más rápida que en Ganzábal y bueno, pues de ahí que seguramente ya hoy se le ha visto menos, pero bueno, entendíamos que iba a ser así y que lo poco en lo que pudiera ser más preciso, pues ojalá que fuera determinante. Había que tener mucho cuidado, el campo estaba súper rápido, ¿no? Parecía casi hielo lo que había. Bueno, a ver, estábamos un poco con el rocío, con el día que hace, con la niebla, pues al final lo que esperábamos. O sea que en ese sentido es verdad que ese es nuestro hándicap, porque claro, evidentemente entramos en césped artificial y el balón y el contacto es muy distinto a lo que nos encontramos en los contextos visitantes cuando vamos a césped natural, pero insisto, no es una excusa, o sea que al final es lo que hay y bueno, pues yo creo que hoy pretendíamos en la primera parte evitar cometer errores, sabiendo un poco que los contactos y que muchas cosas son distintas a lo que vamos a hacer en nuestro campo, pero en la segunda parte no nos ha quedado otra más que asumir ese porcentaje de errores por encima que íbamos a cometer a la hora de poder mover el balón de lo que hacemos en Ganzábal, pero sabíamos que era la mejor manera y que en este caso era la única porque en la primera parte no estaba funcionando nuestro plan. Dos claves, yo creo. La primera, la parada de Antón, espectacular, de reflejos, mandando la pelota al travesaño, y luego el trabajo incansable, yo creo que incluso en defensa, de Steven Prieto. Bueno, a ver, no me gusta individualizar, evidentemente luego el fútbol es de los jugadores y hay muchos aspectos muy micro durante los partidos que tienen que ver más con acciones individuales que el jugador pone al servicio del colectivo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, ya no solo de Steven o de Adri, en este caso tenemos dos grandes porteros como son Adri o Guille. Adri ha vuelto a ser determinante como lo viene siendo, si hubiera jugado Guille no me cabe la menor duda de que hubiera sido igual y arriba Steven ha comenzado una primera presión que bueno, quizá mejor ha sido algo más vistosa, pero que luego todo lo que venía detrás, las siguientes líneas, los esfuerzos de José Lu, de Leo, de Gonzalo, de David Fernández saliendo ahí con Cristian en la primera parte, que le estaba sometiendo en situaciones y le estaba haciendo sufrir. Bueno, en definitiva, para mí, por encima de la individualidad, creo que hoy hemos sacado el partido por algo que nos caracteriza y es porque al final somos un equipo y hoy que encima, pues como hablabas antes, pues hay jugadores que venían jugando de manera asidua y hoy no han podido jugar, han salido otros que no estaban jugando de manera tan frecuente y sin embargo pues han vuelto a dar ese nivel tan elevado. Ya sé que me vas a decir la de siempre, no miro la clasificación, pero ahora mismo, bueno, alguna fotita habrá que echar con la clasificación, ¿no? Quintos, la semana que viene vas a presentar ante Ganzábal en playoff.
Pues como mucho esta tarde, durante 2 segundos la miro y rápidamente la quito y ya está. A la jornada 13 no hay clasificaciones y todo lo contrario, además podemos equivocarnos, porque ni esta semana cuando veníamos aquí a Villalba teníamos la necesidad de ganar, ni ahora tenemos ninguna necesidad de ganar en Ganzábal, y creo que si ponemos un objetivo que no es el que está, el coherente, si ponemos una expectativa que no es la que está en consonancia con lo que este equipo quiere, al final lo único que podemos conseguir es justamente el efecto contrario, es que de la motivación y de la ilusión de poder, si así da al final de la temporada, hacer algo bonito, pues podemos justamente hacer un efecto rebote que nos lleve a exigirnos lo que no tenemos que exigir. Nosotros el domingo que viene volvemos a ir a casa, no tenemos por qué ganar, no tenemos por qué mantenernos invictos, tenemos que volver a competir como hemos competido hoy, y de nuevo nos vendrá un equipo muy potente y podemos perder. Y es algo que tenemos que asumir en cada jornada. Y si pensamos que tenemos que mantener un resultado, una posición clasificatoria X en este caso, o algo así, estamos equivocándonos. En tal caso, si en la jornada 32 nos encontramos en no sé qué posición y si ganamos no mantenemos, pues bien. Pero en la jornada 14ª, lo único que tenemos que hacer es volver a competir como animales el domingo que viene en casa y seguir disfrutando del proceso.